Dicen que la traición más dolorosa no viene de los enemigos, sino de aquellos que alguna vez llamaste familia. Yo nunca imaginé que mi propia hermana sería capaz de apuñalarme por la espalda de la manera más cruel, robando mi confianza, mi dinero y hasta mi pasado. Usó mi tarjeta de crédito en secreto para pagar su boda con el hombre que me hizo la vida imposible durante mi infancia, mi acosador, mi peor pesadilla. Lo que para ella era un sueño dorado, para mí se convirtió en la herida más profunda. Pero lo que nadie sabía es que esa boda terminaría revelando verdades que destrozarían todo a su alrededor. Y sería la última lección que mi hermana recibiría de la vida. Cuando recibí la notificación del banco pensé que era un error. Una cantidad exorbitante había sido cargada en mi tarjeta, y no tenía explicación lógica. Revisé los movimientos y descubrí pagos a un salón de eventos, un servicio de catering y hasta una boutique de vestidos de novia. Sentí que la sangre me hervía mientras iba uniendo las piezas. La responsable no podía ser otra que mi hermana Laura. Al principio dudé. Pensé que quizá alguien había clonado la tarjeta, pero una llamada rápida confirmó la peor verdad. Ella había utilizado mi dinero en secreto, convencida de que nunca me atrevería a confrontarla. Me senté en la sala de mi casa con los papeles en la mano, temblando de rabia y desilusión. Recordé todos los momentos en los que estuve para ella cuando la defendí en la escuela, cuando le presté dinero para pagar la universidad, cuando la ayudé a salir de problemas que ella misma había provocado. Y así me pagaba, usando mis recursos sin permiso, sin siquiera mirarme a los ojos. En mi mente se repetía una sola pregunta: ¿cómo podía haber llegado tan lejos? Lo peor no era el dinero. Lo peor era saber para quién lo estaba gastando en él. El hombre que marcó mi infancia con insultos, empujones y humillaciones diarias. El mismo que me hacía sentir invisible, débil y roto cada vez que me cruzaba con él en los pasillos de la escuela. El que convirtió mis años de niñez en un infierno constante. Y ahora, mi hermana había decidido casarse con él. No solo aceptarlo en su vida, sino celebrarlo con lujo, financiado con mi tarjeta. Era como si todas mis pesadillas hubieran regresado de golpe, como si el pasado me alcanzara con una crueldad inesperada. Decidí enfrentarla. La llamé, y cuando escuchó mi voz, supo que lo había descubierto. Intentó justificarlo con excusas baratas, aunque había sido en error, que iba a devolverme el dinero, que no quería lastimarme. Pero detrás de esas palabras, escuchaba algo más: vergüenza, miedo y orgullo herido. Le pregunté directamente por qué con él, por qué casarse con la persona que más daño me hizo. Su respuesta me dejó sin aire: porque lo amo, y no me importa lo que pasó entre ustedes. Eso es cosa del pasado. Esa frase clavó un cuchillo en mi pecho. Colgué el teléfono sin decir más. Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en cada cicatriz emocional que ese hombre me había dejado, y en cómo mi hermana, de todas las personas en el mundo, eligió ignorar ese dolor. No era solo una traición financiera, era una traición emocional, familiar y moral. Sentí que había perdido no solo dinero, sino también la única familia que me quedaba cerca. Decidí que no me quedaría de brazos cruzados, no después de todo lo que había soportado en silencio durante años. Los días siguientes fueron un torbellino. Los invitados recibían invitaciones, las redes sociales se llenaban de fotos de preparativos, y todo financiado con lo que me había robado. Algunos familiares me dijeron que lo dejara pasar, que al final era su vida, pero ninguno entendía lo que realmente significaba para mí. No era cuestión de orgullo ni de rencor infantil, era revivir heridas que nunca habían cerrado. Y lo peor era que todos parecían dispuestos a celebrar esa unión maldita, mientras yo quedaba como el villano por oponerme. Tomé una decisión drástica: asistiría a esa boda, pero no como invitado. Iría para desenmascarar la verdad. Sabía que muchos pensaban que exageraba, que era un hermano celoso o resentido, pero llevaba pruebas de los gastos, del robo y de todo lo que mi hermana había hecho a mis espaldas. No podía permitir que esa mentira quedara como un cuento de hadas. Esa unión estaba construida sobre la traición y el engaño, y tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Y si tenía que ser yo quien la revelara,
lo haría sin temblar. El día de la boda llegó. Me presenté con un traje oscuro, sin invitación, con la cabeza en alto. Todos me miraron con sorpresa y algunos con desprecio. Laura estaba radiante, vestida de blanco, tomada de la mano de ese hombre que me había atormentado en la infancia. Sus ojos brillaban de felicidad, mientras los míos ardían con una mezcla de furia y tristeza. Caminé hacia ellos, y cuando todos esperaban palabras de felicitación, levanté los documentos en mi mano y dije: esta boda está pagada con dinero robado, y todos aquí deben saberlo. El silencio fue sepulcral. Podía escuchar el eco de mi propia voz resonando en el salón. Laura intentó quitarme los papeles, balbuceando excusas frente a los invitados. Él, su flamante esposo, me miró con esa misma arrogancia de antaño, como si aún pudiera intimidarme. Pero ya no era el niño indefenso de la escuela. Era un hombre decidido a no callar más. Con calma, relaté cada gasto, cada cargo indebido, cada prueba. Los murmullos se convirtieron en escándalo, y la boda soñada de mi hermana se transformó en una pesadilla pública. El caos se desató en segundos. Los invitados se miraban entre sí, algunos indignados, otros confundidos, y unos pocos murmuraban que siempre habían sospechado que algo no cuadraba. Laura, desesperada, intentó sonreír como si todo fuera un malentendido, pero el temblor de sus manos la delataba. No es lo que parece, gritó con voz quebrada, mientras yo alzaba más alto los documentos. Claro que lo es, respondí firme. Pagaste tu boda robando, y lo hiciste con la tarjeta de tu propio hermano, mientras sabías lo que este hombre me hizo durante años. Aquellas palabras fueron como un relámpago que iluminó la oscuridad de ese salón. El supuesto esposo, con el rostro rojo de ira, intentó arrebatarme los papeles. Pero no lo digi. Sujeté los documentos con fuerza y lo enfrenté cara a cara. Por un instante vi en sus ojos al abusador que me atormentó en la infancia, al muchacho cruel que disfrutaba viéndome caer al suelo. Pero esta vez no retrocedí. Ya no soy ese niño que callaba tus humillaciones, le dije. Hoy todos sabrán quién eres en realidad. Los murmullos se intensificaron, y la tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. El maestro de ceremonias trató de recuperar el control, pidiendo calma, pero era inútil. La verdad se había desatado, y ya no había marcha atrás. Algunos familiares se pusieron de pie, reclamando explicaciones a Laura, a mis tíos, que siempre me habían defendido de pequeño. Miraban horrorizados. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano?, gritó mi tía Elena, con lágrimas en los ojos. Laura bajó la mirada, incapaz de sostenerla. El sueño de princesa que había construido se desmoronaba frente a todos, y cada palabra que yo pronunciaba era otro ladrillo cayendo. El DJ detuvo la música, y las luces parecían más frías que nunca. Laura lloraba, pero sus lágrimas ya no conmovían a nadie. Quería casarme con dignidad, sollozaba. Yo no pude evitar reír amargamente. ¿Dignidad? Usaste mi tarjeta, me robaste, y encima te casas con quien me destruyó en mi infancia. Eso no es dignidad, es traición. El silencio volvió a imponerse en el salón. Incluso los amigos del esposo se miraban entre sí, incómodos, incapaces de defenderlo. Era evidente que la máscara había caído. De repente, uno de los invitados se levantó y reveló algo más. Yo también le presté dinero a Laura y nunca me lo devolvió, dijo con rabia. Encendió una cadena de confesiones. Otros invitados comenzaron a contar cómo ella había pedido favores, préstamos, y nunca cumplió. La escena dejó de ser una boda y se convirtió en un tribunal improvisado. Laura estaba atrapada, rodeada de miradas acusadoras. Sus lágrimas ya no eran de vergüenza, sino de miedo. Su mentira había alcanzado un punto de no retorno. El esposo, tratando de recuperar control, gritó: «Basta ya, esto no es asunto de ustedes». Pero la multitud ya no lo respetaba. Comenzaron a murmurar sobre su pasado, sobre cómo había sido un abusador desde joven, y ahora entendían por qué yo me oponía a esa unión. Siempre supe que había algo oscuro en él, comentó una de las damas de honor.
El ambiente era irrespirable. La boda se había convertido en un espectáculo de traiciones reveladas y verdades ocultas que finalmente salían a la luz. Yo permanecí de pie, sin moverme, observando cómo el castillo de mentiras de mi hermana se derrumbaba. Por años había callado, soportado y hasta protegido su reputación. Pero ese día entendí que la verdad, aunque duela, libera. No vine aquí a arruinar una boda, dije alzando la voz. Vine a recuperar mi dignidad y a dejar en claro que ni la sangre justifica la traición. Muchos asentían, comprendiendo que mis palabras eran el eco de una herida demasiado profunda para seguir enterrada. El rostro de Laura estaba desencajado. Su maquillaje corría por las lágrimas, y su vestido blanco parecía más un disfraz roto que un símbolo de amor. Se giró hacia mí, suplicando a Anne, por favor, no lo hagas peor. Podemos hablarlo en privado. Yo negué con la cabeza. No hay nada privado cuando me robaste frente a todos. Usaste mi tarjeta, me robaste dinero y me robaste años de paz. Hoy, al menos, me devuelvo a mí mismo la voz que me quitaste. La sala estalló en aplausos aislados, que poco a poco se convirtieron en un coro. El esposo, furioso, intentó empujarme, pero varios invitados intervinieron, poniéndose entre nosotros. Déjalo, ya tiene suficiente vergüenza encima, dijo uno de ellos. Por primera vez, él no tenía aliados. Por primera vez, yo no estaba solo. Sentí como una carga enorme se liberaba de mis hombros. El niño que había sufrido en silencio finalmente se había levantado contra su verdugo, y lo había hecho con la verdad como única arma. La boda terminó en desastre. Nadie quiso seguir con la celebración. Los invitados comenzaron a irse, murmurando sobre lo ocurrido, llevándose consigo la historia de una traición que nunca olvidarían. Laura se quedó sentada, sola, con su mundo en ruinas, y yo, por primera vez en años, caminé con la frente en alto, sabiendo que aunque había perdido a mi hermana, había recuperado algo más valioso, a mi dignidad. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. La noticia de la boda arruinada se extendió como pólvora por la familia y la comunidad. Algunos me llamaban valiente, otros decían que debí quedarme callado, pero dentro de mí no había duda. Había hecho lo correcto. Hecho lo correcto. Laura intentó contactarme varias veces, enviando mensajes que iban de la súplica al reproche. Eres mi hermano. Tenías que protegerme, escribió. Pero yo solo podía responder con silencio. ¿Cómo proteger a alguien que había usado mi vida como moneda de cambio para su ambición? Una tarde, mientras caminaba por el barrio, una vecina anciana me detuvo. Siempre supe que ese hombre no era bueno, me dijo refiriéndose al esposo de Laura. Anne, hiciste lo correcto, hijo. Sus palabras me hicieron comprender que la verdad, aunque dolorosa, también tenía un poder sanador. No se trataba solo de vengar mi dolor, sino de evitar que más personas siguieran cayendo en la red de mentiras de Laura y su marido. Había expuesto una herida familiar, sí, pero también había abierto la puerta a una justicia que de otra forma nunca habría llegado. El esposo de Laura, enfurecido por la humillación pública, comenzó a difundir rumores sobre mí. Decía que yo era un resentido, que había inventado todo, que lo hacía por envidia. Pero cada intento suyo se derrumbaba, porque la gente había visto los documentos con sus propios ojos. Nadie podía negar que la tarjeta estaba a mi nombre, ni que los cargos coincidían con los gastos de la boda. Sus palabras eran solo patadas de ahogado, y yo, en lugar de sentir miedo, comencé a sentirme más fuerte. La verdad era mi escudo, y nada podía atravesarlo. Laura, por su parte, se convirtió en una sombra de lo que era. Sus amigos comenzaron a darle la espalda, y aquellos que habían sido testigos de su boda ya no podían verla con la misma admiración. Ella había querido impresionar al mundo con una ceremonia ostentosa, pero terminó siendo recordada como la novia que pagó con dinero robado y se casó con un abusador. Era un peso demasiado grande incluso para ella, que siempre había vivido de las apariencias. Y yo observaba todo desde la distancia, con una mezcla de tristeza y alivio. Una noche recibí una llamada inesperada de mi madre. Su voz estaba cansada, pero también llena de dolor. Es tu hermana, me dijo. No deja de llorar. Dice que perdió todo. Por un momento, dudé. El lazo de sangre tiraba de mí, pero la traición aún ardía.
Mamá, respondí, yo no la destruí. Ella se destruyó sola. Hubo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, mi madre suspiró tal vez, hijo, pero recuerda que las ruinas también pueden enseñar lecciones. Esas palabras quedaron resonando en mi mente durante días. Mientras tanto, el esposo de Laura empezó a mostrar su verdadero rostro incluso con ella. Lo que antes eran promesas de amor eterno, se transformaron en gritos y reproches. Por tu hermano quedé en ridículo, le decía. Pero todos sabíamos que no era culpa mía, sino de sus propias acciones. Laura me buscó una vez más, esta vez en persona. Llegó a mi casa, con los ojos hinchados de tanto llorar. Solo quería ser feliz, murmuró. Yo la miré en silencio, luchando entre el rencor y la compasión. La felicidad no se construye sobre la traición, le respondí finalmente. En mi interior había un torbellino. Por un lado, la rabia seguía viva, recordándome cada humillación que sufrí de niño a manos del hombre con el que ahora estaba casada. Por otro, la tristeza de ver a mi hermana destruida me partía en pedazos. Nunca quise verla así. Nunca deseé que llegara a ese punto. Pero las decisiones tienen consecuencias, y ella había elegido ignorar todo lo que yo significaba para perseguir un sueño vacío. Mi papel ya no era salvarla, sino aprender a soltar. El tiempo pasó y la pareja comenzó a desmoronarse. Los problemas económicos llegaron rápido, porque la boda dejó deudas, y los rumores hicieron que muchos le dieran la espalda al marido de Laura en sus negocios. La fachada de éxito se derrumbó tan rápido como había comenzado. Y yo, a pesar de todo, no me sentía victorioso. Lo único que sentía era una paz amarga, esa que llega cuando sabes que hiciste lo correcto, aunque el resultado no sea bonito. Había defendido mi dignidad, y eso era suficiente. Con cada día que pasaba, mi relación con mi hermana se hacía más distante. Nos cruzábamos en reuniones familiares y apenas intercambiábamos miradas. Pero en el fondo, yo sabía que había aprendido una lección que jamás olvidaría. Y yo también la había aprendido, aunque la familia puede traicionar, que la sangre no siempre garantiza lealtad, y que la dignidad personal está por encima de cualquier vínculo roto. Esa certeza, aunque dura, me dio fuerzas para seguir adelante. A un día cualquiera recibí una carta anónima en mi buzón. Descubrí fotografías de Laura con moretones en los brazos y una nota que decía: ahora entiendes con quién se casó en el corazón. Me dio un vuelco. No había remitente, pero estaba claro que alguien cercano a ellos quería que yo supiera la verdad. La primera reacción fue de furia. Quería enfrentar al esposo de mi hermana, gritarle todo lo que nunca pude decirle en la infancia. Pero luego recordé que esa ya no era mi batalla. Yo había elegido no cargar más con su sombra, y ahora ella debía enfrentar las consecuencias de su decisión. Laura apareció en mi puerta poco después, llorando y temblando. Me equivoqué, lo sé, me dijo entre sollozos. Pero eres mi hermano, no me dejes sola. Su voz me rompió por dentro. Por un instante pensé en cerrarle la puerta, en dejar que aprendiera sola lo que significaba vivir con un monstruo. Pero la sangre tira, y el recuerdo de nuestra infancia cuando jugábamos juntos en el patio de casa me atravesó como un cuchillo. La invité a pasar, aunque con el corazón lleno de contradicciones. No era perdón lo que le ofrecía, sino un refugio momentáneo para alguien que lo había perdido todo. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá de mi sala, yo permanecí despierto mirando el techo. Pensaba en todo lo que había pasado, en la traición, la boda, el escándalo, la humillación pública. Pero también pensaba en lo que significaba ser hermano. ¿Hasta dónde debía llegar mi responsabilidad? ¿Era justo seguir cuidando de alguien que había usado mi vida como trampolín para la suya? En medio de esas dudas comprendí algo importante. No se trataba de salvarla a ella, sino de salvarme a mí mismo. Ayudarla no significaba olvidar lo que había hecho, sino demostrarme que yo era más grande que la herida. Laura despertó al amanecer, con los ojos hinchados. Me miró con una mezcla de vergüenza y esperanza. No tengo a dónde ir, confesó. Yo respiré hondo antes de responder. Puedes quedarte aquí, pero no confundas esto con reconciliación. Estoy aquí
porque no voy a repetir lo que él hizo contigo, pero eso no borra lo que tú me hiciste a mí. Ella asintió en silencio, como si aceptara que esa era la única forma de apoyo que podía recibir. En sus ojos se dibujó un destello de gratitud, aunque cargado con el peso de la culpa. Los días siguientes fueron un equilibrio frágil. Laura intentaba colaborar en casa, limpiar, cocinar, mostrarse útil, pero entre nosotros había un muro invisible que ninguna acción podía derribar. Yo observaba en silencio, consciente de que la verdadera batalla no estaba en mi casa, sino en su interior. Ella debía decidir si enfrentaba su verdad o si volvería a caer en la tentación de las apariencias y las mentiras. Yo no podía hacerlo por ella. Todo lo que podía ofrecerle era un techo y la oportunidad de reflexionar. El resto estaba en sus manos y en el destino que ella misma había elegido. Mientras tanto, el esposo de Laura seguía, enviándole mensajes llenos de amenazas y promesas contradictorias. A veces le pedía perdón, a veces la insultaba con la misma boca. Yo la veía revisando el teléfono con lágrimas en los ojos, atrapada en un ciclo de dependencia y dolor. ¿Y si vuelvo con él?, me preguntó una noche. Mi respuesta fue inmediata y cortante. Entonces habrás elegido tu condena. Se quedó en silencio, entendiendo que no encontraría en mí la complicidad de antes. Esa vez no habría más segundas oportunidades, porque yo también aprendí que la compasión no puede convertirse en cadena. Con el paso de las semanas, Laura comenzó a cambiar. La sonrisa falsa que usaba como máscara desapareció, y en su lugar surgió una mirada más sincera, más frágil. Empezó a hablar de sus miedos, de las inseguridades que la llevaron a aferrarse a un hombre como ese, de cómo la ambición la cegó hasta traicionar a su propia sangre. Escucharla era doloroso, pero también liberador. Por primera vez en mucho tiempo no la sentía como una enemiga, sino como una persona rota intentando recomponerse. Y en ese proceso entendí que a veces las tragedias son las únicas maestras que dejan lecciones imborrables. El día que recibió la notificación oficial de su divorcio, Laura se derrumbó en mi sala. No era tristeza lo que la dominaba, sino una especie de alivio mezclado con vergüenza. Todo terminó, murmuró entre lágrimas. Yo la observé en silencio y pensé que en cierto modo, también para mí terminaba algo. No la traición, porque esa cicatriz siempre quedaría, pero sí el peso de la rabia que me había acompañado durante meses. A partir de ese instante, decidí dejar de ser rehén de su error. Laura tendría que aprender a vivir con las consecuencias. Y yo tendría que aprender a seguir adelante con mi vida, con el divorcio consumado. La vida de Laura se redujo a un conjunto de cajas con ropa y recuerdos dispersos. Pasaba horas mirando por la ventana, como si buscara en la calle una respuesta que nunca llegaría. Yo la observaba, en silencio, entendiendo que había llegado el momento de soltarla. No podía convertir mi casa en un refugio permanente para sus errores. Una tarde me senté frente a ella y le dije con calma: este no es tu final, pero tampoco es tu salvación. Debes aprender a caminar sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no discutió. Sabía que era cierto. Al día siguiente, Laura salió con una pequeña maleta y un suspiro de resignación. Me abrazó antes de irse, un gesto breve pero sincero. «Gracias, hermano», murmuró. Yo no respondí, solo asentí. Vi cómo se alejaba por la calle, más frágil que nunca, pero también más real. En ese momento comprendí que no se trataba de perdonar o condenar, sino de aceptar. Ella había tomado sus decisiones, y yo las mías. Lo que quedaba entre nosotros era un puente dañado, quizás reparable, quizás no, pero al menos ya no era un campo de batalla. El silencio volvió a mi casa, pero esta vez no pesaba. Era un silencio distinto, lleno de posibilidades, rutinas, mi trabajo, mis amigos. Empecé a sentir que el mundo se abría de nuevo. Incluso comencé a salir con una mujer llamada Elena, alguien que conocí en una reunión de colegas. No era amor inmediato ni pasión desbordante. Era calma. Una calma que me recordaba lo mucho que había perdido en el ruido de los conflictos pasados. Con ella aprendí que no todos los vínculos
están destinados a rompernos. Algunos existen para enseñarnos a respirar de nuevo. A veces, cuando caminaba por el parque, recordaba los momentos más oscuros con Laura y su esposo, no con rabia, sino como quien recuerda una vieja pesadilla. Esa memoria ya no tenía poder sobre mí. Me había costado lágrimas, noches de insomnio y dudas infinitas, pero al final logré soltarlo. Y en ese acto de soltar comprendí la lección más dura de toda Saná. Veces el enemigo no es la persona que te traiciona, sino el dolor que decides arrastrar mucho después de que todo termina. Con el tiempo, recibí una carta de Laura. Estaba escrita: Mano, con trazos inseguros. Hermano, no te pido perdón porque sé que las palabras no alcanzan. Solo quiero que sepas que estoy trabajando para convertirme en alguien diferente. Si algún día decides abrirme la puerta de nuevo, aquí estaré. Guardé la carta en un cajón, no con odio, sino con prudencia. El perdón es un camino largo y no siempre lineal, pero al menos ahora sabía que ambos estábamos caminando en direcciones más sanas. El día que volví a la vieja cabaña de mis padres, Liv conmigo un martillo y unas tablas nuevas. Mientras trabajaba en silencio, sentí que cada clavo que clavaba no era solo madera, era parte de mi propia reconstrucción. Miré el horizonte y me di cuenta de que, aunque la traición había dejado cicatrices profundas, esas cicatrices también contaban mi historia de resistencia. Aprendí que uno no se mide por lo que pierde, sino por lo que es capaz de levantar después de la caída. Con cada paso hacia adelante, mi vida comenzó a tomar forma de nuevo. Lina acompañaba en pequeños momentos, Javier seguía siendo mi apoyo, y yo había recuperado mi voz interior. Ya no era el hombre que un día fue burlado en una fiesta, ni el que cargó con la vergüenza de la traición. Ahora era alguien que podía mirarse al espejo y sentirse en paz. Y esa paz valía más que cualquier victoria legal, más que cualquier patrimonio, más que cualquier disculpa tardía. Hoy cuento mi historia no para señalar culpables, sino para recordarte a ti que escuchas, no importa cuán profundo sea el dolor. Siempre hay un camino para levantarse. La traición puede romperte por dentro, pero también puede mostrarte de qué estás hecho. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí a tiempo, para no perderme a mí mismo. Y esa es la verdadera victoria. Si esta historia tocó tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí seguimos compartiendo relatos de vida, de dolor y de esperanza. Historias que nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestras batallas. Deja to like. Comenta tu experiencia y acompáñanos en esta comunidad donde cada voz cuenta, porque al final las historias no son solo recuerdos, son faros que nos guían hacia un futuro más fuerte.